Vamos a tener la presentación por el maestro Juan Ángel Tinoco Rueda, quien es profesor investigador del Centro Regional Universitario Oriente, ubicado en Huatusco, Veracruz, a quien agradezco por la aceptación para estar en esta presentación. El tema de hoy es cambio climático, consecuencias y alternativas. Y bueno, vamos a permitirle al ponente que haga su presentación y al final de la misma daremos unos 10 minutos para algunas preguntas, comentarios. También informarles que este seminario se desarrolla todos los jueves de 5 a 6, 6:15 de la tarde. Vamos buscando los ponentes de acuerdo a cómo va avanzando el ciclo académico, tomando primeramente que nada los profesores investigadores del sistema de centros regionales, y está pensado para difundir las actividades y resultados de los trabajos que se han venido realizando en los diferentes centros regionales, dirigido hacia la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo, centros regionales, a los alumnos, a los académicos, investigadores, pero igual también para algunas personas que de otras instituciones tengan gusto de acompañarnos en estos seminarios. También se les informa que queda la grabación en el Microsoft Teams para que puedan consultarlo posteriormente, o bien igual para que puedan compartir la información con algunos otros compañeros. Igual, si alguien tiene interés de tener los videos, puede escribirnos para mandarles el link, o bien para proporcionarles el video y puedan tenerlo disponible. Me voy a permitir dar algunos datos de nuestro ponente para el día de hoy, maestro Juan Ángel Tinoco Rueda. Él es ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría en ciencias en agroforestería para el desarrollo sostenible, también por la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, actualmente está estudiando 2 doctorados, uno en agricultura multifuncional por la Universidad Autónoma Chapingo, y otro doctorado que es el Internacional en Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo por la Universidad de Santiago de Compostela de España. Ambos doctorados programados para concluirlos en el próximo año 2025. El profesor Juan Ángel es profesor de diferentes programas educativos, principalmente agricultura sostenible, redes agroalimentaria, zonas tropicales, y bueno, principalmente impartiendo las materias de Sistema de Información Geográfica, Evaluación de Sostenibilidad, Seminario de Investigación, Agroforestería, Multifuncional, Sistemas de Producción Forestal, Diagnósticos Biofísicos del Territorio. Igualmente, algunas de estas materias las imparten los grupos de propedéutico, principalmente del Centro Regional de Huatusco, Oaxaca, Zacatecas, etcétera. Y bueno, las líneas de investigación del profesor Juan Ángel Tinoco pues es recursos naturales, servicios ecosistémicos, cambio climático, agroforestería, agricultura multifuncional y también diferentes temas relacionados con la cafeticultura. Y bueno, la experiencia del maestro Tinoco la ha estado poniendo a disposición de diferentes organizaciones de productores en el estado de Veracruz, en el estado de Chiapas, Oaxaca, igualmente en el municipio de Huatusco, programas Sembrando Vida, estrategias de acompañamiento técnico de SADER, Centro de Investigación de CONACYT, entre otras. Entonces tiene una amplia experiencia en ese tema. Y bueno, pues escucharemos la presentación de cambio climático, consecuencias y alternativas. Muchas gracias, maestro Tinoco, y gracias a todos ustedes por asistir a este seminario. Pues adelante con la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Benigno, por la invitación y por la presentación. Voy a proyectar, si me confirman que se vea bien. Sí, ya está, perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara para que se optimice el internet. Bien, pues nuevamente agradecer la invitación de la Dirección de Centros Regionales. Vamos a ver pero muy rápido este tema de cambio climático, consecuencias y alternativas. Más que nada, la mitad de la presentación, o bueno, gran parte de la presentación, será enfocada a cómo hemos realizado estas actividades de alternativas.
especialmente de adaptación y mitigación con productores de café. Como ya lo mencionó el doctor Benigno, pues estamos colaborando ahí con organizaciones, tanto aquí de Veracruz, en Chiapas y en Oaxaca. Y entonces vamos a observar algunas de las pues alternativas que se han estado trabajando con los productores de café, aunque obviamente es un reto bastante grande. Pero pues esto que estamos haciendo acá desde el Centro Regional Oriente, pues se puede replicar y perfeccionar en otros sistemas productivos, porque ahorita lo que vamos a ver al principio, pues todo esto del cambio climático ya nos está afectando no solo en la agricultura, sino en todos los sistemas que incluyen a la civilización humana. Bueno, pues como estamos en un evento académico, vamos a empezar con conceptos, pero va a ser lo menos. Seguramente ya desde hace varios años ustedes han pues visto en televisión, inclusive hay en los sistemas de streaming, hay documentales sobre cambio climático, en el radio y especialmente en el internet, en las redes sociales, etcétera. Pero pues lamentablemente no se ha, al menos a nivel política pública internacional y nacional, de forma general, no se ha logrado contextualizar todo lo que implica el cambio climático, si bien pues, ya estamos viendo algunos efectos de esto que sucedió días pasados allá en la costa del Pacífico, con Guerrero, con Michoacán, Oaxaca, pero pues esto solo es el inicio, entonces nos vienen pues tiempos de retos y pues especialmente que ya desde hace unos 20, 25 años se marcó la línea de el nuevo esquema climático y todo lo que detona. Pero bueno, vamos a empezar entendiendo qué es el cambio climático. Aquí el IPCC, que es la instancia internacional, pues la máxima instancia internacional que compila a los expertos de cambio climático en grandes áreas, desde impactos, vulnerabilidad, mitigación, toda la parte de química y física atmosférica. Entonces, el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, pues nos pone esta definición, obviamente mucho desde la parte estadística, nos dice que el cambio climático es una modificación del estado del clima, porque la mayoría ya entendemos lo que es el clima y lo que es a diferencia del tiempo meteorológico. Entonces, el estado del clima identificable en las variaciones del valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades. Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver un esquema pues, más lúdico para entender esto, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Entonces, así es como define el IPCC el cambio climático, o sea, una variación en esos valores medios, puede ser de temperatura, puede ser de lluvia, etcétera, o bien en la variabilidad de sus propiedades, o sea, el impacto, o más bien la presencia de algunos eventos extremos, ¿sí? Pues los humanos y la mayoría de las especies, pues solo percibimos momentáneamente pues esos eventos usualmente extremos, porque estamos usualmente acostumbrados a pues percibir esa oscilación, esa variabilidad climática que fluye a lo largo del año, pero cuando hay periodos de calor, hay periodos de lluvias extremo, hay impacto de huracanes, hay sequías, etcétera, pues ahí sí lo percibimos, pero solo es a través del análisis de datos estadísticos que podemos marcar esos cambios climáticos o bien esas modificaciones en alguna variable. Entonces, de forma más lúdica, hemos creado, y de forma muy sencilla, este diagrama en donde consideremos que esto que vemos ahorita es lo que sucedía en el clima, o sea, clima considerando que es un promedio, por eso lo pongo aquí como una línea negra. El clima es un promedio del tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es lo que observamos y registramos especialmente en las estaciones meteorológicas, pues todos los días, ¿sí? Todos los días y ya en periodos usualmente de 30 años que juntamos esos valores,
los analizamos de forma estadística, etcétera, pues ya podemos definir el clima. Entonces consideremos que esto que vemos ahorita, que es esta línea negra, que es el clima, promedio de 30 años, esta línea amarilla es lo que le llamamos la variabilidad climática. Por ejemplo, aquí en el Centro Regional Universitario Oriente, la estación meteorológica en los últimos 30 años marca una temperatura de 19.2 grados Celsius, temperatura media anual, pero se percibe o se registra todos los años esos 19.2, pues no, que es un promedio. Entonces así, variabilidad climática tenemos la anual, tenemos la mensual y también la diaria. Y esta variabilidad climática y estas condiciones del clima pues eran más o menos estables pues podríamos decir, en los últimos 200 o 250 años, a partir de, pues, 2000, 2010 hacia atrás. Es aquí que, bueno, ya trascendiendo la parte de conocimiento tradicional, la etnoagricultura, pues todo esto de las cabañuelas, que al inicio del año, pues los abuelos, bisabuelos o los tíos, los padres, pues en algunas zonas rurales, pues observaban la atmósfera y en los primeros días del año y podían estimar que se iba a hacer un año seco, un año húmedo, etc. Pero bueno, viene una modificación, como nos dice el IPCC en la definición, una modificación en el valor del clima, supongamos que ya no es 19.2, sino ahora es 20.5 o 21.8. Entonces, al haber un brinco, un cambio en esos valores promedio, ahí es donde identificamos que se está presentando o ya se presentó, que apenas inicia, un cambio climático. Pero esta variabilidad climática, esta línea amarilla, ¿sigue aquí constante? Pues no. Se modifica también esos valores extremos y como el cambio climático que estamos percibiendo actualmente es de calentamiento, pues obviamente los eventos extremos de temperatura máxima o temperatura máxima maximorum, pues también modifican su umbral que estábamos acostumbrados en esos últimos 200, 250 años. Y esta variabilidad, esta línea amarilla, esta variabilidad climática a futuro, especialmente el futuro lejano, carecemos a nivel internacional como especie, carecemos de alguna herramienta para identificar con precisión esta variabilidad. Es por eso que aún con todos los sistemas de pues, satelitales, de monitoreo, las boyas oceánicas, pues siempre caen de sorpresa algunos eventos, huracanes, sequías, heladas, etcétera, porque aún no conocemos este umbral superior que esta variabilidad a futuro tendría especialmente en la temperatura máxima. Todo esto, bueno, hay que mencionar que el actual cambio climático pues no es el primero. En el pasado geológico de la Tierra han sucedido pues bastantes y inclusive algunos más agresivos. Han sido de calentamiento, han sido de enfriamiento, etc. Y algunas causas pasadas pues han sido erupciones de volcanes, ya que pueden emitir o gases de efecto invernadero o gases que pueden enfriar la atmósfera, movimiento de continentes, el eje de inclinación del planeta. Puede ser por separado o en conjunto estos factores y han generado cambios climáticos en el pasado geológico y eso ha detonado en ocasiones pues las famosas grandes extinciones masivas de especies. Pero lo que estamos percibiendo actualmente es causado por las actividades humanas. De ahí que también se denomina cambio climático antropogénico, porque es a través de la liberación de gases de efecto invernadero, estos gases como el dióxido de carbono, el metano, y más en específico en la agricultura, el óxido nitroso, pero hay más gases, pero estos tres son como los más icónicos, que al estar presentes en la atmósfera generan un incremento de la temperatura, ya que la energía
que llega a la parte baja de la atmósfera, que viene del Sol en ese espectro electromagnético, pues esos gases mantienen más parte de esa energía, propiciando el calentamiento. Y bueno, actividades especialmente de uso de combustibles fósiles y sus derivados, algunos fertilizantes, entre otros, pero también el cambio de uso de suelo y la quema de vegetación, de biomasa, pues por ahí aporta estos gases que se han estado inyectando a la atmósfera desde pues, la revolución industrial, allá a finales de 1800. Debido a que pues la mayoría de los países, la mayoría de los investigadores quienes trabajan en esta parte de cambio climático, pues ya se reconoce que sí, las actividades humanas han estado inyectando estos gases de efecto invernadero a la atmósfera y eso ha estado detonando el cambio climático, pues de ahí se han hecho algunos ejercicios. No hay una sola fuente, si bien el IPCC en sus informes tiene un apartado de emisiones por país, emisiones por región, pero aquí hago alusión de esta página que ustedes pueden consultar, Global Carbon Project, en donde enlistan por cada país, aquí yo solo extraje la vista de los primeros 20, y al menos en su evaluación 2021, pues estos eran los 5 países que con base en esta plataforma, pues son los que más emitían, en este caso CO2, los cuales son pues China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Entonces de ahí que algunos países, especialmente los países pues mal llamados subdesarrollados, o si consideramos más el indicador de Producto Interno Bruto, los que pues no consumen tanto, que aquí sería gran parte de África, algunos países de Centro y Suramérica, si bien no emiten tanto, pero son los que actualmente están resintiendo los primeros impactos y más agresivos, los primeros impactos del cambio climático. Entonces, todo esto que se ha estado emitiendo desde aproximadamente 1850 y con la revolución industrial, pues se ha estado incrementando esa concentración de esos gases de efecto invernadero. Aquí es muy variable, hay unos gases que pueden estar 10 años, 20 años, 80 años, pero hay algunos que están casi 200 años en la atmósfera, y es por eso que aunque el día de mañana se tuviese la facultad de eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero, aún así se tendría cambio climático, obviamente menor, pero aún así se tendría por, digamos, la vida útil de esos gases en la atmósfera. Estas imágenes son parte de uno de los últimos informes del IPCC, emitido a partir del 2021. Entonces aquí en la imagen de la izquierda, las personas que trabajan con física atmosférica pues hacen la modelación, por ejemplo, esta es la modelación más o menos de lo que se percibía antes de 1850, o sea, antes de toda esa revolución industrial, uso de combustibles fósiles, etcétera. Aquí obviamente no es una línea recta, aquí se ve la variabilidad, pero esto se observa, esto está en la escala de cambio en la temperatura de la superficie del planeta. Pero a partir de 1850, y al menos aquí al final de esta gráfica a la izquierda, hasta el 2020, pues se observa que hay un repunte importante, en este caso en el incremento de la temperatura que corresponde
algunas zonas los podría llevar casi a 3.5, casi 4 o más. Entonces, de ahí que es muy diferente hablar de un valor promedio global a ya estar percibiendo los impactos en cada una de las zonas. Esta otra imagen es con base en esos tres escenarios, 3 simulaciones, incremento de 1.5, de 2 y de 4 grados Celsius, pero aquí ahora las imágenes están referidas a cambio en la precipitación. Y con base en nuestra escala aquí de colores, la que está en medio, pues lo que veríamos como más color beige, color café, sería condiciones secas, y los azules, condiciones más húmedas. Y nos vamos a la siguiente lámina también para ir checando el tiempo que tenemos. Esto es lo que afecta mucho, nos está afectando en la parte agrícola. Almacenamiento del agua en el suelo en promedio anual. Entonces, todo lo que observamos en las imágenes del mapamundi, del globo terráqueo, en café o en beige, nos dice que bajo estas simulaciones, esas zonas van a ser más secas, ya no solo que llueva menos, sino van a ser más secas en el suelo. Y las zonas que tienden más a lo azul, quiere decir que en la humedad del suelo, cambio en la humedad del suelo, pues va a ser más húmedo. Y pues si hacemos aquí la lupa en México, pues desde el escenario de un posible incremento de 1.5 grados Celsius en la temperatura media planetaria, ya nos estaría llevando, y pues eso ya lo observamos en gran parte del país, especialmente este año 2024, junio, bueno, mayo, junio, pero también desde el año pasado, condiciones más secas, pero nuevamente ya no solo de que llueva menos, sino que el almacenamiento de agua en el suelo va a ser cada vez menos. Y bien, con esas, digamos, con esa primera radiografía de lo que es el cambio climático, pues como decía al principio, voy a precisar un poco lo que hemos estado trabajando en café, porque pues podemos llevarnos varios días hablando solo de maíz, solo de papaya, solo de piña, los bosques, la parte de salud pública, la parte de servicios ambientales hidrológicos. Entonces, con estos impactos y simulaciones del cambio climático, se han derivado muchas áreas en diferentes instituciones del planeta, en donde, pues los que trabajamos eso, tratamos de visualizar los posibles impactos y establecer algunas actividades de adaptación. Y aquí nosotros en el CRUO, seguramente varios de ustedes nos conocen, aquí nos ubicamos en Huatusco, Veracruz, pues parte de mis compañeras y compañeros pues nos dedicamos a investigar en esta cuestión de la cafeticultura. Y de ahí que ya desde varios años, más de 10 años, hemos hecho esfuerzos específicamente aquí para ver qué es lo que le puede suceder a la cafeticultura con estos impactos del cambio climático. Pero bueno, Chapingo, el CRUO, no somos los únicos que estamos tratando de analizar eso y encontrar alternativas. Otras instituciones hermanas aquí en México y a nivel internacional, como es el caso de estos centros de investigación, el CGIAR y el CCAFS, hace algunos años hicieron un estudio del impacto del cambio climático en esta región, que va desde Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y México, ¿sí? Y esta lámina pues refleja pues de forma muy resumida los resultados de ese estudio que ellos hicieron. Entonces ellos nos dicen, aquí extraje nada más 2 párrafos que tratan de resumir eso. Dice, en general, el estudio muestra que entre las zonas de 600 y 1900 metros de altitud, ahí, en esta gran región de todos estos países, se tendrán mejores condiciones para la producción del café arábica.
Y aquí abro un gran paréntesis, pero muy rápido. Esto del café, bueno, sabemos que en México no es una especie nativa, se trajo hace más de 200 años, allá su origen es África y por Etiopía, pero en esa configuración sociocultural, socioecológica, que ha sucedido en México durante estos 200 años, pues se ha configurado el café como uno de los cultivos pues, de importancia, no solo de importancia económica, sino también de importancia biocultural. Años entre el octavo, noveno, décimo, onceavo lugar en producción, pero muchas de las regiones han evidenciado que tienen
buena calidad de café. Pero ya trascendiendo eso de alternativas, como es el título de la presentación, pues ¿qué podemos hacer? Sí, ni nos podemos ni queremos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esos impactos del cambio climático? Ya no solo en el café, o sea, en cualquier cultivo, en cualquier sistema humano, pues tenemos la opción de adaptarnos, acá la adaptación, que es el ajuste de esos sistemas con la finalidad de reducir la vulnerabilidad
y en lo posible aprovechar los posibles beneficios. Y también la mitigación, que quiere decir la intervención humana para reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, actualmente, no solo en México, en la mayoría de los países, están trabajando estrategias de adaptación, estrategias de mitigación, y lo más reciente es hablar de sinergias entre adaptación y mitigación, ¿sí? Aquí, para el caso específico del café, pues nosotros hemos creado pues este cuadro concentrador de estrategias de adaptación. Aquí lo hemos seccionado en 4 áreas: lo agronómico, lo ambiental, lo social, lo económico. Pero si ustedes observan, las frases son muy generales: manejo de sombra, organización de productores, análisis de costo-beneficio de parcelas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando llegamos a un territorio, puede ser con una organización, puede ser un ejido, puede ser un municipio, etcétera, precisamos estas estrategias de adaptación a las condiciones socioecológicas de ese territorio. O sea, no seguimos recetas, adaptamos estas propuestas a las condiciones de cultura, a las condiciones sociales, a las condiciones de capital humano, a las condiciones que si hay agua, el tipo de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, adaptamos estas estrategias de adaptación con la finalidad de que sean más adoptables por las y los productores, que sea más fácil que ellos las absorban y que les den esa precisión en sus territorios. Y en la parte de mitigación, bueno, este cuadrito nos muestra iguales de revisión, nos muestra un poco la gama de posible estrategia de mitigación, o sea, almacenamiento de carbono en diferentes sistemas de cultivo de café. Les digo, esto es revisión, nada más por mencionar. Cuando hicimos esta revisión, encontramos que se registraba un café en sistema a pleno sol, o sea, monocultivo sin sombra, aquí en el centro de Veracruz, y esa investigación reportaba que ese sistema almacenaba 4.5 megagramos de carbono. Megagramos son toneladas, o sea, toneladas de carbono por hectárea. Y en esa misma revisión que hicimos, encontramos que un café bajo sombra de Inga, en la región Cuicateca, Oaxaca, los autores reportaban un almacenamiento de 233.4 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, esta variación nos muestra que los sistemas agroforestales, o sea, café bajo sombra, en sus diferentes modalidades de sistemas de cultivo, son pues una opción viable para mitigar el cambio climático debido al almacenamiento de carbono, especialmente en el suelo. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos años con vinculación con productores son estas sinergias. Hemos generado ahí una dinámica, una metodología de planes de adaptación y mitigación al cambio climático, esto enfocado a organizaciones de productores de café. Para realizar estos planes de adaptación y mitigación, pues sí hacemos recopilación de mapas, de escenarios, de estadísticas, pero gran parte, ahora sí que de la carnita que abastece a esos documentos, son talleres participativos, ¿sí? Para observar la percepción del cambio climático directamente de las y los productores, y también escuchar sus experiencias, escuchar y adaptar sus experiencias en el pasado, de qué es lo que han hecho cuando pues les cayó lluvia intensa, que una sequía, que un huracán, qué es lo que han hecho en el pasado, para eso retomarlo y plasmar las estrategias a corto, mediano y largo plazo de adaptación.